La Guerra Fría comenzó a operar en Chile a fines de la Segunda Guerra Mundial. Agentes de la KGB adiestraron a militantes del Partido Comunista en Chile. Daniel Palma fue un alto dirigente del Partido Comunista que fue expulsado. Luego se le pierde la pista y finalmente es exterminado en el cuartel Simón Bolívar. Daniel Palma fue un héroe, luego un villano. 67 años después es vuelto a reivindicar como un héroe. ¿Cómo la misma persona puede ser vista de maneras tan opuestas? La agrupación de Hijos y Nietos por la Memoria, en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad de Magallanes, dan la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde. El objetivo que hoy nos convoca es, una vez más, la memoria, esa que se protege todos los días, porque el compromiso con los derechos humanos es una militancia que asumimos con fervor, sobre todo en un tiempo donde el odio y el negacionismo pretenden asfixiar nuestras memorias, aquellas que nos han permitido definir nuestra identidad y aprender a levantarnos, a pesar de las fracturas ocasionadas por la violencia del Estado chileno en nuestro pasado reciente. Esta tarde, el periodista y escritor Javier Rebolledo Escobar presentará su libro Los Hijos del Frío a la comunidad de Magallanes. ¿Y qué mejor que elegir esta sala de la Universidad de Magallanes para hacerlo? Es un recinto de saberes y de aprendizajes que siempre tendría que invitarnos a pensar y a cuestionar el mundo en el que vivimos. Damos la más bienvenida a todas esas almas inquietas que, pudiendo quedarse en una zona de confort, dedican su vida a la búsqueda de verdades alternativas a la oficial. Antes de presentar el libro Los Hijos del Frío, queremos aproximarnos brevemente a su autor para decir que él es precisamente una de esas personas inquietantes que reiteradamente nos empuja a ver lo que muchas personas no quisieran que veamos. Javier Rebolledo Escobar es periodista y se ha especializado en la investigación de temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile, abusos a menores y denuncias de malas prácticas empresariales y políticas. Desde el año 2002 publicó e integró equipos de investigación periodística en medios impresos nacionales, 7+7, The Clinic y La Nación Domingo. El 2005 fue seleccionado por Chile y finalista en el concurso internacional de la UNICEF con el reportaje Alcatraz para menores. Participó como periodista, investigador y asistente en la dirección del documental El Mosito, dirigido por Marcela Said y Jan de Sectú. En 2010 realizó el documental Castilla para la serie de televisión ¿Por qué en mi jardín?, de la productora La Ventana Cine, con el que ganó el premio al periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Es el autor de libros La Danza de los Cuervos, año 2012, Premio Municipal de Literatura 2013, categoría Investigación Periodística, El Despertar de los Cuervos 2013, A la Sombra de los Cuervos 2015, Camaleón 2017 y Los Hijos del Frío 2018. A continuación, los dejamos con nuestro invitado Javier Rebolledo Escobar, quien junto al periodista de la agrupación Hijos y Nietos por la Memoria, José Joaquín Soto, comentarán la obra Los Hijos del Frío. Posteriormente, el público podrá realizar preguntas a su autor. Antes de conversar, quisiera pedir un aplauso para nuestro querellado invitado.
Ayer hubo buenas noticias, así que por lo menos nos van a poder presentar pruebas en tu contra, Javier. Sí, no van a poder presentar pruebas en el juicio del 9 de octubre. Bueno, ¿primera vez en Punta Arenas o segunda? Primera vez, estaba confundido yo, pensaba que había venido, pero no. Una confusión ahí. Bueno, Javier, cuando tú, antes de que comenzaras a escribir Los Hijos del Frío, tú te fuiste como a recluir a una zona rural, estabas un poco... La comunidad cansado. ecológica en realidad de Sí. Peñalolén, sí, que para mí es lejos, además que no tengo auto, no puedo manejar, digamos, tengo prohibido manejar por un tiempo. Tuve un tema con la justicia hace un tiempo. Que lo conté, en todo caso no estoy contando ninguna infidencia, lo conté en un libro, tuve que explicarlo a propósito del libro anterior, del Camaleón. Pero eso me hace estar bastante aislado, entonces estoy ahí metido entre medio de los árboles, las parcelas, perdidos fuera de Santiago. Me sirve para escribir. Mira, vamos a partir leyendo justamente un relato que tú realizas cuando te encuentras justamente en tu casa. Estaba en mi cabaña, ubicado casi en las afueras de la ciudad. Adrede, cansado, habiendo terminado recién una larga investigación en torno a Mariano Jara, un empresario y ex agente comunista infiltrado en las altas esferas de la dictadura, para desde ahí hacer la resistencia. Al comenzar el trabajo con Mariano, había buscado una especie de historia salvífica de aquel periodo negro, que a través de 3 libros ya había retratado desde la óptica del horror. Con el tiempo, sin embargo, cada vez menos partes de su historia siguieron a flote desde una perspectiva en blanco y negro, en torno al heroísmo, donde los buenos son los buenos y los malos son los malos. Al sumirme en los grises de su existencia, las propias miserias de mi vida salieron a flote. Era un espejo que me había llevado a un espacio vacío, al retrato de una época, otra vez, o como siempre, miserable y gris. En ese momento, cuando Ricardo me llamó, me sentí algo deprimido, o por lo menos confundido, sin saber qué hacer con mi futuro inmediato. Y accedí a reunirme con él. Unos días más tarde llegó a mi casa, acompañado de su esposa Asmara. Anticipaba que su visita tendría que ver con el caso de su padre. Si nos puedes contar, Javier, justamente ese proceso cuando él se acerca a ti para hablar de su padre y reconstruir la historia. Claro, yo había conocido a la familia Palma, a los hijos de Daniel en el año 2006, me parece 2007, a propósito de que ellos se enteraron de que su padre Daniel había sido mencionado por Jorgelino Vergara en uno de sus testimonios como una de las muy pocas personas que le identificó con rostro. Jorgelino se acordaba de cómo habían exterminado a mucha gente en el cuartel Simón Bolívar y de la forma horrible en que las exterminaron, pero no se acordaba de caras prácticamente, se acordaba de 3 caras nomás. Y una de las caras que se acordaba era de la Daniel Palma, por lo dura que fueron la última sesión de tortura que le aplicaron antes de exterminarlo, digamos, antes de matarlo, o la sesión de tortura más bien en que lo mataron. Entonces los hermanos Palma quisieron conocer a Jorgelino. Nosotros justo estábamos grabando El Mocito y estábamos entrevistándolo. A la Marcela Said se le ocurrió, ¿y por qué no grabamos este encuentro? Como un victimario, Jorgelino, que quizás no cumple todas las características de un victimario, con la familia de una víctima era algo inédito. Y ellos, los Palma, accedieron. Varios de sus hermanos, solo una hermana, Leonor, no pudo estar en cámara porque era muy duro para ella, y se quedó en una piecita al lado con una ventana que daba hacia la entrevista que estábamos haciendo. A partir de eso yo conocí la historia, un poco más, de Daniel Palma, que era un hombre que había desaparecido un 4 de agosto a las 11:30 de la mañana, mientras manejaba su Renoleta color celeste por Avenida Mata, presumiblemente, porque había estado por ahí muy cerca, entre Avenida Mata, cerca de San Diego. Jorgelino le dio los nombres de las personas que lo habían exterminado a Daniel, y yo ahí conocí a la familia Palma. Pero de todas formas fue poco lo que pude avanzar. O sea,
Ahí, ya, gracias. Bueno, entonces Jorgelino le ayudó a la familia Palma. Ellos querían saber qué había pasado con su papá, cómo lo habían exterminado, quiénes lo habían exterminado, de qué forma, etcétera. Y ahí yo trabajé un poco con los Palma y le ayudé a obtener un poco, digamos, de verdad en eso, y hacer fichas de los victimarios, de en qué otros crímenes habían participado, etcétera. Hicimos un trabajo, pero poco pudimos avanzar en el hecho un hecho que era fundamental para los Palma, que es que no entendían por qué su papá había caído en un centro de exterminio destinado exclusivamente a la directiva, a la cúpula comunista, si su papá había sido expulsado del Partido Comunista en el año 50. Daniel Palma efectivamente había sido expulsado el año 50 luego de ser un altísimo dirigente del Partido Comunista en los años 40, secretario general de la Jota, posteriormente jefe encargado del aparato militar, de la autodefensa, de la inteligencia, de los grupos chicos que son los que conforman el aparato militar comunista, y lo habían expulsado por radicalizar su posición a la izquierda del Partido Comunista. Fue parte de un grupo, de un ala, de una fracción de comunistas que fueron denominados los reynocistas, porque en medio del gobierno de Gabriel González Videla, cuando los expulsó de digamos, de la vía política a través de una ley, de la ley que ellos llamaron la ley maldita, los comunistas, Daniel fue de las personas que estuvo dispuesto a dar la lucha armada, digamos, en contra del gobierno. Y después cuando el Partido Comunista decidió negociar con el gobierno de Gabriel González Videla porque ya estaba debilitado, Daniel Palma fue de las personas que se resistió a establecer una vía política tan fácil, hacérsela tan fácil digamos, al gobierno de González Videla, y por eso lo expulsaron. Entonces los hijos no entendían, y los hijos vivieron la purga que le hicieron a Daniel Palma al límite de que a sus hijos no los dejaron entrar tampoco al Partido Comunista. Eran esos tiempos, digamos, donde la política se vivía de esa forma. Son otros tiempos, otro mito social distinto al de hoy día, donde existían purgas, digamos, donde existían estas expulsiones por homosexualidad, con las penas del infierno, etcétera. Y ellos recordaban cómo la gente se cruzaba para la calle, en la calle para el otro lado, digamos. Y que incluso en el presente, cuando ellos preguntaban por su papá en las agrupaciones, les decían, nosotros con hijos de traidores no hablamos. Entonces, era muy duro para ellos intentar solucionar este puzzle de un padre expulsado al año 50 y que después cae junto a la alta dirección del mismo partido que lo había expulsado el año 76. Y quedamos siempre con la duda, digamos, yo no pude resolverlo, no tenía las herramientas ni siquiera para meterme en un tema de ese tipo. Sin embargo, el año 2017 me volvieron a contactar cuando yo ya había escrito Camaleón, y yo a través de Camaleón me había metido un poco en los aparatos de inteligencia, en los de autodefensa, en los grupos chicos, de cómo había funcionado el otro lado, digamos, de la parte política, digamos, la parte más clandestina del PC. Y ellos llegaron, digamos, llegó un hermano, un hijo de Daniel, uno de los hermanos Palma, son 5, a decirme que este misterio que ellos tenían, esta embarrada que tenían, que no sabían cómo identificar a su papá, se había agravado porque un tío muy cercano, hermano de Daniel Palma, les había dicho que Daniel había sido espía de la KGB. Entonces, está la imagen del héroe comunista, después expulsado del Partido Comunista, después que caía en el centro de exterminio junto a los comunistas, y todo eso lo podía explicar el hecho de que hubiese sido un agente de la KGB. Y para ellos era muy duro aceptar los dichos de este tío, tanto que significó una fractura familiar entre los hermanos, y estaban muy jodidos con eso y me preguntaron si yo podía intentar resolver este entuerto, porque había un hermano, el mayor de todos, que no aceptaba que su papá pudiese haber participado en esto porque implicaba que los hubiera engañado a todos ellos, a todos los hermanos, digamos, porque cuando fue expulsado Daniel del Partido Comunista formó otras colectividades a la izquierda del Partido Comunista, Ranquil, la O, que tuvieron bastante, digamos, popularidad, no tanta, pero tuvieron bastante popularidad durante los fines de los años 60, principios de los años 70, y los hijos de Daniel participaron de estas organizaciones políticas. Entonces que les dijeran que su papá en realidad había sido siempre agente de la KGB significaba que probablemente no había sido expulsado de verdad del Partido Comunista y que siempre había estado en las sombras formando organizaciones, pero en realidad filtrando información hacia allá. Entonces era algo horroroso. Se transformaban en hijos que estaban intentando reconstruir la memoria a partir de un padre tenido desaparecido, que eso ya era traumático, y ahora se le sumaba que no sabían quién había sido su papá desde el punto de vista político.
Entonces, así se inicia la historia y el reporteo del libro Los hijos del frío. ¿Se escucha? Sí. Ellos incluso estuvieron distanciados 7 años por una discusión que tuvieron al respecto. Claro, porque cuando el tío Marino, que es el hermano de Daniel, le dice a Ricardo, ¿sabes qué? Tu papá fue agente de la KGB. Ricardo lo que hizo fue socializar esta información con sus hermanos en una reunión familiar posterior, donde se juntaron. Y el hermano mayor de Ricardo, que era el más cercano a su papá, le dijo que no creía esa versión. Ricardo le dijo que si que no aceptaba los dichos de Marino estaba violentando la memoria de Daniel, y ahí se agarraron, digamos, por orgullo, básicamente, y por rigidez, y por idealización, y por conceptos, digamos, inamovibles que tiene uno a veces, muchas veces, respecto de los padres, y eso generó una pelea de 7 años. Y cuando me contactaron a mí, recién se habían vuelto a hablar hace 2 meses, después de 7 años de estar peleados, y lo que habían hablado, lo más fundamental era, ¿por qué no contactamos a Javier, que ya lo conocemos, y a ver si se puede hacer una investigación sobre Daniel para que averigüe quién fue, digamos, políticamente? Con respecto a la vida de Daniel, él tuvo una vida muy sacrificada desde niño. Muy sacrificado. Fue un minero del salitre, su papá también. Daniel nació en una oficina salitrera. Su papá también militante del Partido Comunista, antes de la Federación Obrera Socialista de la Foch, tuvo la Foch. Gente muy explotada. Daniel viene de una familia de 11 posibles hermanos, de los cuales solo sobrevivieron 3, dentro de una realidad realmente, digamos, horrorosa, la que se vivía el abuso. El Partido Comunista en esa circunstancia, partió siendo minero muy chiquitito, digamos, tanto que en el libro se cuenta que al principio los mineros le tuvieron que hacer un mazo para obtener el caliche, para sacar el caliche, que se adecuara a su tamaño. Así de chico, digamos, partió trabajando, porque después su papá, el gobierno de Ibáñez, lo sacó del lugar y lo relegó al sur de Chile, donde murió, quedó su mamá sola, y Daniel se transformó en el sostén de la familia siendo muy chiquitito. Y siendo muy niño aprendió, digamos, lo que era la lucha de clases, lo que era la explotación, porque el Partido Comunista llegó a darle esta identidad. Y Stalin, en específico, fue su héroe durante toda su vida, porque fue la persona que a él le dio una visión del mundo, digamos, y un lugar desde donde pararse y algo contra qué luchar. Daniel era una persona que tenía mucha rabia por las cosas que le había tocado vivir. Evidentemente se transformó en una stalinista ferviente, al punto de que cuando posteriormente se pudieron conocer la propia Unión Soviética hizo su mea culpa, Daniel Palma fue de las personas que no estaba dispuesto a aceptar que le bajaran así nomás a su ídolo, y de hecho nunca se lo bajaron, y dijeran lo que dijeran, él iba a ser siempre un estalinista. Y eso tiene, como digo, tiene una explicación, digamos, no es porque sí. Tú contabas en algunas entrevistas que tuviste que investigar bastante sobre la Unión Soviética, sobre Stalin fundamentalmente. ¿Cómo lo viviste aquello? Claro, como estaba esta característica que era tan potente en él, que le había significado de alguna forma ubicarse en una posición un poco fanática. Ahora, visto en el tiempo, antes la política funcionaba de esa forma. Si uno lo ve ahora, claro, una posición un poco dogmática respecto a ciertas cosas, o no querer escuchar otras cosas porque puede ser manipulación política o por lo que tú quieras, dentro de un mundo muy complicado que era el mundo de la Guerra Fría, con dos polos opuestos irreconciliables, además de posiciones, digamos, de lado y lado. Tuve que averiguar de que este personaje había sido stalinista, y muchos de los personajes del libro que investigué, que lo habían conocido, gente que ya cercana a los 100 años, 90 y tantos años, también habían sido stalinistas y habían vivido la Guerra Fría. Tuve que averiguar sobre el periodo de Stalin y consignar algunos datos, digamos, para hacer justicia respecto de eso. Como también el gobierno de Gabriel González Videla y la persecución que les hizo a los comunistas, y cómo fue de a poco, digamos, llegando a la posición de cosificarlos y de declararlos como enemigos absolutos, hasta el punto de eliminarlos del padrón político, digamos, con un trabajo ahí de fanatismo también del otro lado, digamos, en este caso de Estados Unidos, y la posición, digamos, que tenía extrema también respecto de lo que podía ser la sociedad que estaba intentando construir el marxismo de esa época y la Unión Soviética.
¿Cómo llega Daniel a ser secretario de las Juventudes Comunistas y después encargado militar justamente del partido? Daniel representaba de alguna forma, yo creo, como una especie de paradigma del marxismo. Él representaba los valores del marxismo, él era, digamos, el proletariado, él era parte de esos trabajadores explotados, un tipo muy formado, además políticamente, probablemente formado por instructores extranjeros, con una inteligencia natural sobresaliente, digamos. Y en tiempos en que se creía que los valores, digamos, los valores de revolucionarios se encontraban jamás en la burguesía, nunca en la burguesía y sí, evidentemente, en el proletariado. Entonces era una persona que él aparecía como un genuino héroe, digamos, del comunismo. Y de esa forma representó a mucha gente. La corriente obrerista del Partido Comunista estaba liderada por él. Entonces él era una fuerza muy potente dentro del Partido Comunista. Por eso llegó a ser muy joven el secretario general de la Jota y probablemente, si es que no hubiese pasado lo que pasó con él, hubiese llegado a, digamos, probablemente a ser el secretario general o el presidente del Partido Comunista. Pero las vicisitudes políticas llevaron a que en vez de eso lo expulsaran. Digamos, lo expulsaran y lo transformaran en un paria. Digamos, durante muchos años Daniel Palma estuvo fuera de la colectividad y fiel a su pensamiento siguió organizando partidos y movimientos a la izquierda del Partido Comunista que creían en la vía armada como forma de generar el cambio social y el cambio político ahora o a la brevedad, digamos. Él participó en el activo. Tú en un capítulo del libro comparas que el final que tuvieron las personas que participaron en el activo fue similar a lo que sucedió con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, tiene algunos puntos en común porque el activo fue un grupo de militantes del Partido Comunista que se armaron, recibieron alguna formación paramilitar, digamos, de defensa personal, uso de armas, corta fundamentalmente, que se organizaron durante el gobierno de Gabriel González Videla. Estamos hablando de 400, 500 personas que eran parte de la gente que trabajaba con el aparato militar que lideraba Daniel Palma. Toda esta gente del aparato militar que radicalizó su postura o que más bien no quisieron cambiar su postura de esta visión que existía de dar la lucha primero, que fue la primera etapa del Partido Comunista contra el gobierno de Gabriel González, de dar una lucha frontal y que después no se adaptaron al cambio de política que planteó la nueva dirección del Partido Comunista. Fueron tratados todos como traidores, porque no quisieron aceptar este cambio y fueron todos considerados aventuristas, digamos, gente sin principios políticos, fueron expulsados con las penas del infierno, muchos de ellos. Entonces, claro, si uno lo ve, ya hace un paralelo, sucede un poco lo mismo con el Partido Comunista y el año 86 con la rebelión popular de Massa y lo que pasó con el año decisivo, que fue que fracasaron básicamente dos acciones concretas, que fue el atentado a Pinochet, la internación de armas a través de Carrizal Bajo, y que llevaron a que el Partido Comunista decidiera dar un giro respecto a lo que había sido su política e intentar, digamos, bajarle absolutamente el perfil a las acciones que venía llevando hasta ese tiempo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y evidentemente hubo un grupo ahí que se opuso, eso generó la fractura en el frente y la expulsión, también con las penas del infierno, de muchos de ellos. Finalmente, el argumento para expulsarlo del partido, ¿cuál fue, Javier? Infidelidad, un infiel contumaz o consumado, que era verdad, digamos, pero no era una razón para expulsar políticamente a una persona, pero en esos tiempos la Comisión de Control y Cuadro, no sé si acá habrán, digamos, comunistas, funcionaba, digamos, tenía una tutela, los partidos políticos cumplían una tutela moral también importante, digamos, como la Iglesia también lo hacía y otros partidos también lo hacían. Entonces, él fue expulsado por eso, sabían que era verdad, digamos, era verdad por traidor, digamos, y también creo que le achacaron el haber hecho caer una imprenta en el norte, que eran cuestiones que no tenían mayor fundamento, es como una teleserie en el fondo, pero no apuntaban nunca a estas expulsiones a los verdaderos motivos por los cuales se expulsaban a las personas, digamos, una lesera en el fondo, una difamación. En el libro también se menciona una carta que habían enviado a la Unión Soviética a los reinosistas. Claro, Daniel había tenido contacto con la KGB, efectivamente.
durante la Segunda Guerra Mundial porque él era había estado encargado del aparato militar del Partido Comunista, que era algo que yo no sabía iniciando esta investigación. Sí había tenido evidentemente contacto con la KGB, eso me enteré después. No era un agente ni un espía, pero sí un colaborador, si tú quieres, un enlace, que era algo natural también. Ahora está visto eso como una cuestión casi como el diablo, ¿cierto? La KGB, y no así la CIA en Chile. Pero también si uno lo piensa desde el punto de vista internacionalista, era natural que el aparato militar tuviera una coordinación con digamos, con la policía política o con que pudiera ser la KGB o la policía, digamos, del ejército. Y claro, Daniel tuvo contacto con él. Se me fue la pregunta. Cuando justamente enviaron la carta. Claro, entonces, con los contactos que tenía Daniel, y cuando se produce este problema de que el Partido Comunista empieza a cambiar su línea política, este grupo de comunistas que querían seguir dando la lucha frontal se consideran, digamos, gravemente traicionados por la dirección, creen que la dirección se ha derechizado y mandan una carta a la Unión Soviética para que la reciba allá, digamos, la gente del gobierno y a través de la KGB. El problema es que esa carta la intercepta Pablo Neruda. Y con esa carta Pablo Neruda vuelve a Chile y la ocupan como prueba para expulsar a todos estos comunistas que actuaron en el fondo a las espaldas de la dirección como una fracción dentro del Partido Comunista. Javier, al momento de la desaparición de Daniel justamente con su vehículo, sucedieron cosas muy extrañas además. Los carabineros que lo secuestraron, que se robaron el vehículo, uno de ellos terminó asesinado con un informe médico que había muerto ahogado por su vómito. Uno de los... ¿Cuál carabinero? No me acuerdo. Ah, Leighton. Leighton. ¿Verdad? Sí. Claro, lo que pasa es que cuando secuestran a Daniel con su Renoleta, Daniel desaparece el año 76, el 4 de agosto, y sin embargo un año después, un poco menos de un año, 6 meses después, llegan los carabineros a la casa de Daniel diciendo que habían encontrado su Renoleta, o partes de su Renoleta para que la familia la fuera a reconocer. Y lo que había sucedido es que un ciudadano francés llamado Marcel Duhalde, que transitaba por la calle, había sido asaltado en plena calle y le habían robado su Renoleta. Otra Renoleta, nada que ver, el año 77. Y este caballero puso una denuncia en Carabineros por el robo de su Renoleta. Entonces los Carabineros empezaron a buscar la Renoleta y llegaron a estos agentes de la DINA y llegaron a la casa de los agentes de la DINA y encontraron adentro de la casa de los agentes de la DINA 2 Renoletas, la de Marcel Duhalde y la de Daniel Palma Robledo. Después, producto de eso, estos agentes de la DINA son detenidos por Carabineros, son interrogados, probablemente torturados, y ellos confiesan, Manuel Leighton concretamente, que él trabaja para una brigada exterminadora, y eso es lo que le costó a Manuel Leighton que Manuel Contreras decidiera asesinarlo en la clínica Santa Lucía a través de, claro, ahogado por el vómito, pero en el fondo los testimonios dicen que lo envenenaron. Lo envenenaron a Manuel Leighton por el caso de Daniel Palma. Entonces, una memoria muy rebelde en torno a Daniel desde el comienzo de su historia, siendo detenido desaparecido, negándose su historia a quedar en el olvido. Y después, muchos años después, el 2007, aparece en la memoria nuevamente, pero esta vez de Jorgelino Vergara, como uno de los muy pocos detenidos que él se acordaba de cómo le habían sacado tanto la mugre a este hombre, que lo habían hecho pedazos, digamos, antes de matarlo, y no se explicaba por qué Jorgelino le habían dado tanto, digamos. Probablemente parte se encontraba, digamos, en esta forma de ser de Daniel, clandestina, que por un lado era un expulsado, después había formado parte de la O, de Ranquil, de grupos a la izquierda del Partido Comunista, y después la DINA lo había encontrado de nuevo junto a la dirección del Partido Comunista, lo cual debe haber causado, me imagino, mucha desazón y también mucha rabia en este grupo de animales, digamos, los agentes de la DINA. Entonces es probable, nunca lo voy a saber, digamos, pero es probable que por ahí vaya la violencia extrema y toda esta perversión. Cuando tú estás realizando esta investigación, de pronto recibiste un mensaje en Facebook de una persona que te había dicho,
que le había gustado mucho el libro Camaleón, Ujú, pero que no solamente había un camaleón, que eran muchos, claro. y que tenía que ver con el tema de la política que tenía el PC en aquella época de justamente meterse dentro de la Fuerza Armada en la Universidad Católica. Si nos puedes contar justamente un poco la historia de ese personaje, que tenía un alto cargo de Sí, gobierno y lo sigue teniendo, ¿no? lo sigue teniendo. Cuando estaba haciendo este libro de Los Hijos del Frío, recibí un correo electrónico, un mensaje por Facebook de un caballero que se llama Claudio Reyes Barriento. Y él había leído mi libro anterior, El Camaleón. Y me escribió un correo donde decía, básicamente, Javier, leí tu libro Camaleón, me encantó, bla, 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 pero quiero que sepas que no había solo un camaleón como tú crees, digamos, sino que, como Mariano Jara, el que tú retrataste, sino que habíamos muchos más camaleones que fuimos formados específicamente, digamos, como camaleones para cumplir el rol de camaleón. Y ese es mi caso, me dijo. Yo en mi rol camaleonesco llegué a ser el jefe de gabinete del ministro de Hacienda de Augusto Pinochet. Así que si tú quieres nos juntamos. Y hoy día tengo un alto cargo de gobierno, me dijo. Y me estaba escribiendo el superintendente de Seguridad Social a nivel nacional. Entonces yo fui a las oficinas de gobierno y me junté con él, no sabía por qué, digamos, cuál era su motivación, y él me empezó a contar su historia. Yo prendí la grabadora, no tuvo ni un problema, empezó a contar su historia desde que empezó a formar parte de los grupos de autodefensa en el Manuel de Sala, después cuando entró a estudiar a la Universidad Católica, Economía, su trabajo con el Fanta, con Basoa, digamos, con toda esta gente, hasta estudiar Economía, ser el mejor egresado de la Universidad Católica, el golpe militar, tener que salir fuera de Chile a Inglaterra y luego hacer un curso allá, un posgrado, y el Partido Comunista ofrecerle la posibilidad también y el quererlo de volver a Chile. Y vuelve a Chile este hombre, digamos, digamos, un economista destacado con estudios posteriores en la Universidad de Manchester, y vuelve a su alma mater, a la Universidad Católica, y ellos lo relacionan con la gente más poderosa de este país, en el Banco BIF, posteriormente en el Banco Central, y llega a ser el jefe de gabinete del ministro de Hacienda. Evidentemente, filtrando información todo el tiempo, formando parte de grupos, digamos, que entregaban toda la información económica que nacía desde la dictadura a el Partido Comunista, al punto de que le tenían un nombre, decía un número, él era el número 17, y en la radio Moscú se publicaban los informes del locutor, el número 17, lo cual a él le causaba terror, digamos, terror porque decía que era una provocación también, digamos, dejar en evidencia que había un hombre que estaba metido dentro de la dictadura de Augusto Pinochet. Nunca lo descubrieron, y posteriormente se fue alejando del Partido Comunista con los años, digamos, su visión, y terminó entrando al PPD, hoy día militante del PPD, y entró al Superintendencia de Seguridad Social, y pasó colado desde la Bachelet, pasó colado a Piñera, y se dio la coincidencia de que estaba hoy día está como superintendente de Seguridad Social, y tiene al lado a Cristian Larroulet, a Juan Andrés Fontena, a Belín Matei, a Joaquín Lavín, a toda la gente que fueron sus compañeros de universidad, digamos, en la Universidad Católica, y que se enteraron por este libro, por Los Hijos del Frío, el rol que había cumplido. El gobierno decidió no echarlo, decidió no expulsarlo, digamos, de su cargo, así que sigue ahí. Sigue. Fue bastante paradójico la manera de que él se va salvando con respecto al Fanta. La mamá del Fanta llama a su mamá para decirle que por favor abandone el país porque lo van a apresar en horas. El tipo no hace caso a esa decisión y sigue estudiando. Después, cuando está trabajando con el grupo Cruzat, suma a José Joaquín Valenzuela Levy, que fue el ideólogo del tiranicidio justamente, y tampoco le sucede nada. Después su mamá es involucrada dentro del atentado contra Pinochet porque hay unas herramientas que eran de la empresa de la madre y tampoco le sucede nada. Muy sospechoso. No, es sospechoso, digamos, pero lo que yo puedo reportear, la gente que trabajó con él, digamos, sus jefes del aparato de inteligencia, no le achacan ninguna filtración ni ninguna muerte tampoco. Entonces me guié por eso, ¿no? Volviendo justamente con nuestro protagonista, cuando a él lo apresan, primero Villa Grimaldi, ¿no? Primero Villa Grimaldi, lo llevan primero a la Villa Grimaldi, ahí lo ve alguna gente, le sacaron la mugre también, lo pusieron en esas cajoneras que hay
en la torre de la Villa Grimaldi, lo tuvieron ahí, lo vio un detenido, lo escuchó quejarse y decirle su nombre también. Y en Villa Grimaldi él gritaba su nombre, esa fue la manera de que lo reconocieron, ¿no? Porque había un testimonio, me parece que Sí, el hijo pensaba, uno de los hijos que pensaba que su papá había gritado su nombre, pero en realidad se lo había dicho a otro detenido nomás, que estaba al lado y que lo había visto en muy malas condiciones, ya muy golpeado, digamos, en la Villa Grimaldi. Y desde ahí lo pasan al centro de exterminio, donde probablemente no sobrevivió mucho tiempo. la redención de Daniel, si nos puedes contar justamente cómo Así. lo recuperan. Para su familia fue muy importante haber estado en el homenaje que le realizó el Partido Comunista este año. Sí, fue muy bonito. Fue muy bonito porque Daniel, como les digo, fue un expulsado el año 50, que el año 76, a partir del año 73, efectivamente, la investigación que pude hacer se reincorporó al Partido Comunista. Sus ex compañeros lo recibieron de vuelta en tiempos duros donde el enemigo era mayor y cayó intentando defender a su gente. Y eso el Partido Comunista lo mantuvo en reserva durante mucho tiempo, incluso a la familia. Incluso a la familia de Daniel, que fue a pedir información al PC y no se la entregaron, pero el partido entregó la información en tribunales, sí, la entregó en tribunales. Y eso llevó a que este año, el 2018, en el aniversario 106 del Partido Comunista que se celebró en el Teatro Caupolicán, a Daniel Palma se le entregó la medalla Luis Emilio Recabarren, que es la máxima distinción que se le entrega a un comunista. Y ahí fueron todos sus hijos, fue muy bonito la verdad, porque una foto gigante, digamos, con él ahí. Pienso que se habría sentido bien en esa situación. Fue muy emocionante verlo y ver, digamos, que estaba pasando eso con él. Ahora no deja de ser también especial esto de que sin haber cambiado él, habiendo sido la misma persona, pasó por 3 estados, digamos, fue un héroe hasta el año 50, después sin haber cambiado él lo transformaron en un villano, en un paria y en un traidor, y después, posteriormente, el año 18, 67 años después, vuelve a ser un héroe, vuelve a ser considerado un héroe, y habla un poco de cómo las vicisitudes políticas o los héroes y los villanos están sujetos a concepciones rígidas que tienen a veces colectividades y ahí, digamos, se puede caer, se puede entrar en gracia o se puede caer también en desgracia, digamos. La política es así en muchos aspectos. Tú tuviste la oportunidad de hablar con todos los hermanos y las hermanas. Si nos puedes contar, son 5, es un poco largo, pero más o menos la visión que te dejó cada uno con el trabajo final realizado. Bueno, son 5 hermanos, efectivamente, y lo más conflictivo era la pelea entre estos 2 hermanos, Ricardo, que era el tercero, y el hermano mayor, que es como siempre fue el bastión de la memoria de su papá. Adoraba a su papá, el hermano mayor, siempre estuvo al lado de su papá en todas las organizaciones que formó, y fue es muy duro hasta ahora para él poder aceptar cualquier crítica que pueda existir a la imagen de su papá, porque tiene en ese sentido se demuestra muy duro, pero es muy frágil en el fondo su postura. Entonces fue difícil entrevistarlo, él no quiso leer el libro, finalmente. Él tenía visiones como míticas respecto a las cosas. Él me decía, por ejemplo, yo sé que el mocito mintió cuando te dijo que mi papá pidió por su vida, cuando lo torturaron al final. Yo sé porque mi papá me dijo lo que era la tortura y cómo soportarla ejemplarmente, y esta cuestión se soporta así, se soporta así, y uno tiene que mentir lo más posible. Yo intenté explicarle, digamos, lo que le habían hecho. Le dije, a tu papá le hicieron fracturas expuestas en su brazo. Tú te imagináis que están los huesos afuera, que se estaba desangrando, que se estaba muriendo, que le dieron con palos para aplanar tierra, que lo desfiguraron entero, que le hicieron cantidad de cosas. ¿Tú crees que se le puede pedir coherencia a una persona así o que está mal que pida por su vida que lo maten porque eso es antirrevolucionario? ¿Qué es lo que en contra de qué dogma tan fundamental estaría? No, porque eso mi papá no lo habría hecho, no le habría dado el gusto a estos gallos porque entonces bueno, ahí no se podía picar en esos lugares, digamos. Yo simplemente lo consigné, no me dediqué, digamos, más a meter el dedo en la llaga, a hacer la herida ahí. Pero sus otros hijos sí eran capaces de ver, digamos, esta humanidad también de su papá,
que está natural, digamos, de esto, y otras cosas también, como que tienen que ver con que no era un ser perfecto, sino que tenía cantidad de cuestiones, de religiosidad, de machismo heredado, de machismo heredado, digamos, de ese periodo, alcoholismo también, un tipo súper infiel que le causó mucho dolor a su hija, a su señora también, y que intentaba de alguna forma generar un equilibrio entre esta visión altísima de los valores marxistas y del hombre nuevo versus la realidad histórica que él traía de su propia forma de vivir, y eso le causó mucho dolor, esa dicotomía, el tener que cumplir dentro de estos moldes casi canónicos, digamos, de lo que debe ser, del deber ser de un ser humano. Entonces, eso también parte de la temática un poco más compleja que tiene la historia del libro, y que con los otros hermanos lo fui pudiendo conversar más en profundidad, tanto que, sobre todo las mujeres, digamos, claro, tienen una visión muy crítica de su papá, porque, no sé, porque una se había acostado con el pololo, por ejemplo, y le contó, y el papá se fue, Daniel Palma se fue a la casa y se emborrachó y volvió no sé cuántos días, digamos, y le dijo que se tenía que casar, y ella se daba cuenta como su papá le ponía el gorro o era infiel con su mamá día tras día y no tenía ningún cuidado, por ejemplo, con esconderlo. Entonces, todas esas cosas fueron formando también fractura y fueron formando parte de la identidad de esta familia y de las cosas que ellos querían contarme y que conformaban la figura de un hombre, un ser humano, que, como ellos decían, fue hijo también de su tiempo, de otro tiempo, no de este presente, no de este partido comunista, digamos, no de lo que se está viviendo hoy día, de lo que consideramos hoy día, que es la inclusión, sino que de otra forma de vivir, digamos, mucho más dogmática, donde las ideas fuerza y la moral puritana, si tú quieres, versus la ética personal, tenía mucho más fuerza la moral objetiva que la iniciativa del individuo en particular. Y era es parte de una historia. Vamos a ir a la página 252. Dice, más allá de la veracidad o no de su percepción, Pablo hablaba de su padre con verdadero amor, como su héroe. Aunque el estilo de Daniel no se parecía al de mi abuelo, el sentir de Pablo me lo recordó. Desde muy niño lo había querido demasiado. Boxeador, instructor de jiu-jitsu, judoka, don Juan, andinista y muchos títulos más. Era un hombre que jugaba con la imagen de un ser poderoso e inalcanzable. Pero cuando mis padres decidieron separarse, conmigo de 13 años, él decidió, sin consultar con nadie, intensificar sus visitas para llevarme a la piscina y al gimnasio, junto a mis hermanos menores, y enseñarme a nadar, lanzar las manos, evitar un ataque o hacer una llave. De ahí a comer a algún restaurante del centro para seguir escuchando sus peleas de juventud e historias de amor, de horror, perdón. Una imagen heroica que chocaba con la que tenía quien era su hija y también mi madre. Siempre enojada con él por dolores que traía desde su infancia, dolores de niña causados por un padre machista y malhumorado. Y yo discutiendo con ella, defendiendo a mi tata porque lo amaba. Y ya más grande comprendiendo que para mí él siempre sería una cosa y amándolo también para mi madre otra. Después, ya muerto, acepté que las dos imágenes eran reales y que, más allá de todo, aún lo extrañaba y de alguna forma así sería siempre. Ahí hiciste un guiño a tu vida, a tu abuelo. Claro, porque me llamaba la atención eso, como más allá de la rigidez de la visión de este hijo que no podía ver, no aceptaba crítica a su papá por la forma en que lo quería, que lo amaba. Yo me di cuenta que a mí me había pasado lo mismo quizás también, y que a uno le pasa lo mismo cuando uno ama mucho a la gente, ¿cierto? Uno tiende a idealizarla. Entonces, claro, yo me enfrenté muchas veces con mi mamá porque mi mamá le tenía mal a mi abuelo, yo amaba a mi abuelo, digamos, y yo encontraba que mi mamá estaba equivocada con ser así, digamos, tan dura con mi abuelo. Y después entendí que, claro, que ella tenía una visión de hija y que eran dos personas, entre comillas, distintas, que una era mi abuelo y que otra era su padre, y que ella tenía su verdad, yo tenía la mía, y que las dos imágenes eran reales, digamos, y que más allá de todo lo que primaba en eso era el cariño. Y me di cuenta que lo que pasaba con Pablo era lo mismo también. De alguna forma, él amaba mucho a su papá y no iba a aceptar que dejara de ser un superhéroe, digamos, por lo que dijeran otras personas.
lo amaba mucho y tenía mucho dolor también por su pérdida. Bueno, ahora queremos dar paso a las preguntas del público, que es lo más interesante, la mayor interacción. Así que a levantar la mano nomás y se le va a pasar el micrófono. Ánimo. Nos gustaría aprovechar a comentarles que esta presentación está siendo transmitida por streaming, así que esperar que les entreguen el micrófono para que se escuche bien. Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias a Javier por haber accedido a la invitación de la agrupación Hijos y Nietos por la Memoria. Al fin se concretó después de tanto tiempo de conversaciones. Bueno, el tema que tú escogiste para desarrollar tu investigación, desde que estás escribiendo, es un tema súper complicado, inquietante, que inquieta además y molesta a personas. Entonces, quería un poco que igual contextualices con respecto a lo que tú estás viviendo y cómo llevas eso como una persona que vive, o sea, que lo único que hace es escribir y que también me imagino en algún momento pone en riesgo su seguridad por los temas que aborda. Me gustaría que te refieras a eso. Bueno, yo igual ya yo tengo una querella ahora, me encontré una querella criminal que me están intentando meter preso 3 años, un militar que está preso en Punta Peuco. Yo había vivido otras situaciones así de amedrentamiento, pero más como al estilo de la mafia, entonces estaba más acostumbrado, digo, como en alguna ocasión cuando di una entrevista por El despertar de los cuervos, que fue el libro por el que metieron preso a Cristian Lavé, me llevaron al Informante, un programa de televisión, y al mismo tiempo cuando estaba dando la entrevista en directo en la tele, se metieron a la editorial, robaron unas cosas y dejaron unos billetes tirados en el piso, unos billetes de 10.000 pesos, que yo no soy de la mafia, pero como mensaje siciliano, digamos, como que no están por plata. Ese tipo de cosas yo ya las venía viviendo desde hace años, digamos, cuando trabajé en La Nación, muchas veces, recursos de amparo, pero también unas peleas ahí como por abajo con los servicios de inteligencia, porque muchos milicos todavía con poder, cuando yo estaba el director de inteligencia, por ejemplo, que estaba metido en una causa de derechos humanos y nosotros la estábamos investigando y él sabía que la estábamos investigando, entonces había un amedrentamiento constante y un hostigamiento constante, pero eso uno lo aceptaba o yo lo aceptaba porque entendía que también nosotros estábamos violando la ley, porque yo publicaba siempre los libros, o sea, los reportajes eran declaraciones de procesos judiciales que están en secreto de sumario. Y eso implica que tienen un secreto y una ilegalidad publicarlo, a pesar de que ningún ministro nunca ha puesto una querella ni nada, digamos, porque uno publique ese tipo de cosas. Pero uno sabía que como periodista estabas al filo de la ley y por eso ellos también se daban ciertos permisos, cómo seguirte, cómo hostigarte, cómo robar cosas. Cuando uno era periodista, digamos, yo era periodista en La Nación, y siempre eso estuvo presente. Pero esto fue mucho más concreto, digamos, fue mucho más como un acto republicano, si tú quieres, como un tipo llega, incluso un preso 20 años, tiene la posibilidad de querellarse en mi contra por sentirse injuriado. Yo no sé si ustedes saben, básicamente lo que yo dije en el libro Camaleón es que existía un agente de la DINA, del Servicio de Inteligencia Militar, que había visto a otro agente del Servicio de Inteligencia Militar torturar en Tejas Verdes a una mujer uruguaya con una tortura sexual, con una zanahoria. Y este caballero leyó el libro y su familia también leyeron el libro y se consideró injuriado, digamos, y consideró que yo estaba, digamos, afectando gravemente su honra. Al principio me dio mucho susto, porque claro, me di cuenta que esto había sido primero rechazado por el 8º juzgado de garantía, pero que después la Corte de Apelaciones había revocado el fallo y había declarado que yo era procesable y que por ende se me investigara. Y eso es lo que me tiene hoy día en esto. Pero también ha habido bastante solidaridad, si tú quieres, y me he sentido bastante acompañado. Pero nada, así como lidiar como que es inevitable nomás, no puedo hacer nada, tengo que ir a tribunales. Ayer o anteayer, ayer, estuve en tribunales, digamos, en la Corte de Apelaciones, y los 3 ministros de la Corte de Apelaciones juzgando, digamos, las apelaciones, porque hay distintas fases en los juicios y hay todas unas cuestiones ahí medias como engorrosas,
Y claro, ahí con estos caballeros sentados en esos asientos que se ponen como en altura y uno está de abajo y los mira y como la imagen del miedo mismo, así como, entonces, bueno, eso. Pero también tengo harta compañía, digamos, mi familia, está mi hijo, el Gael, que lo quiero tanto, entonces como con él me relajo, tengo un lugar de descanso así inagotable, con él que nos llevamos muy bien, lo quiero mucho además. Y también está mi pareja, entonces uno también tiene otros como otros argumentos, digamos, ahí como para poder lidiar con esto. Hola Javier, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. A mí se me abren varias preguntas pensando en lo humano de Javier Rebolledo. Y justamente con estos libros últimos que son casi testimoniales a partir de la investigación que tú haces, yo he pensado que tal vez la expectativa, ¿cómo manejas tú la expectativa de las familias? Todo el proceso de la expectativa de las familias, que vas a sacar un material que tiene que ver con ellos, y cómo tú vives ese proceso, qué es lo que te pasa a ti en la interna cuando haces estos descubrimientos y cómo lo manejas en términos, digamos, emocionales o holísticos, ¿no? Eso un poco. Es difícil explicarlo porque no es un continuo, digamos, paso por distintas etapas, finalmente llego a la conclusión de que tratar de aferrarme como a los hechos, de alguna forma, como entender también que no existe una verdad y que no voy a llegar a una verdad y que tampoco voy a dejar contento a todo el mundo, porque si hiciera un libro que heroiza, digamos, a Daniel Palma, estarían contentos algunos y otros estarían descontentos. Si hiciera lo contrario, nunca podría encontrar el punto de equilibrio. Entonces, en el fondo, traté de guiarme con lo que fui encontrando y tratar de funcionar también como un espejo frente al lector y mostrarle lo que yo iba obteniendo. Y en el fondo es el acto de socializar, que es lo que a mí me sirve en general con los libros. Primero hay un proceso como que muy encerrado, si tú quieres, de mucha soledad en la escritura, en la cual tengo que estar mucho tiempo solo y funciona solamente si estoy muy solo, digamos. Como por ejemplo en la punta del cerro donde vivo, digamos, aislado y sin música, sin nada, casi con tapones en los oídos. Hay otra gente que puede escribir de otra forma, escuchando música, yo no puedo escuchar nada. Tengo que estar muy solo, tengo que estar muy tranquilo, además. Entonces, hay todo un proceso que es bastante aislado en el cual me hago muchas preguntas y llego también a reflexiones como por ejemplo esto de que puedo llegar a entender a un hermano que idealiza a un papá, a pesar de que es irracional lo que está haciendo, porque en realidad yo también idealicé a mi abuelo y no me di cuenta que mi abuelo había sido un súper mal padre, un gallo machista que cometió muchas cuestiones quizás contra mi abuela, de que yo a pesar de todo eso lo amé y entonces eso me lleva también a generar una comunión, si tú quieres, con este hijo y con otros también, y también diferencia. Pero es un proceso en que generalmente trato de guiar en parte por la razón y también por el corazón, digamos, que se sale como un equilibrio entre esos dos lados, que nunca es fácil tampoco, nunca es fácil porque las emociones muchas veces se salen de su lugar, ¿sí? Sobre todo cuando hay tanto dolor en esta historia, porque no son historias inocuas. O sea, uno ya después con el tiempo uno lo normaliza, pero no hay que perder de vista que es la historia de un detenido desaparecido, digamos, y un detenido desaparecido horriblemente, digamos, como fue el caso de Daniel, que hay información de cómo lo mataron antes. Entonces, es bonito y es horroroso, a veces me asusto, después lo resuelvo, pasan días, a veces tengo que soltarlo, después vuelvo, lo agarro de nuevo, y a veces le encuentro la vuelta meses después, reviso un capítulo y le doy la vuelta meses después y le meto alguna reflexión. Generalmente funciona así. Hola Javier, buenas tardes. Hola. Primero que todo agradecerte porque gracias a tus libros se ha hecho mucho más cercano, se ha hecho mucho más carne el tema de la tortura, el tema político. Yo hace recién 2 años que comencé a militar en el Partido Comunista. Mi familia siempre fue comunista. Mi familia era del campo, en Valdivia. Mi abuela era una vieja de mierda comunista, de esas que levantaba el brazo contra quien sea,
ayudaba a los pobladores. De hecho, muchos compañeros que se fueron al exilio se mantuvieron escondidos bajo nuestro subterráneo, pero los agentes paseaban a mi abuela a vidrio descubierto por toda la población, digamos, en la población Mensel, en Valdivia, donde se detuvo, se torturó. Tengo un tío que estuvo desaparecido mucho tiempo, que los horrores de la dictadura en esa población, por lo menos yo lo viví, siendo muy pequeña, muy chica. Los dogmas que tú decías en cuanto al Partido Comunista, yo nunca me hice militante, sí era simpatizante de la Jota, sí era simpatizante del partido, he ayudado lo que he podido, pero recién hace 2 años me hice militante. ¿Por qué? Porque no me consideraba suficientemente buena persona como para entrar al Partido Comunista, no sé si me entiende, porque el ideal de comunismo que yo viví en mi casa, a pesar de las torturas, a pesar de la persecución que vivió mi familia, o sea, imagínate una niña de 5 años jugando en la calle con sus amigos y que le digan, oye, tu abuela vendió al compañero tanto, porque sus papás comentaban y los niños repetían. Y dentro de mí yo pensaba, no, pues, si el compañero está escondido debajo de mi subterráneo. Entonces, el tema de política, el tema de los detenidos desaparecidos, el tema de tortura, es un tema real, es un tema que se vivió y gracias a tus libros y a tu reportaje como que se ha hecho más visible dentro de la sociedad que no lo ha vivido o que no lo conocía. Entonces, mi reflexión era eso, agradecerte, porque a través de tu libro, de tu reportaje, de tu trabajo, esto se ha hecho visible y nada ni nadie está olvidado, eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacerte una pregunta. Hoy soy pesado en preguntas. Con respecto a la actualidad, pienso, tocamos el frente de manera tangencial en el Negro Palma Salamanca. El momento que está atravesando hoy, justamente que están pidiendo la extradición para procesarlo, para juzgarlo, ¿qué postura tú tienes al respecto? Chuta, qué complicado. Yo hoy día no estoy a favor, digamos, de que se derrame una gota de sangre, pero creo que ese es el camino político, digamos, hoy día, pero no estamos en la misma realidad que estábamos hace años atrás. No estoy a favor de digamos, de los crímenes, nunca, pero no sé, no tengo la misma posición que podría tener con digamos, con un violador de derechos humanos. No me parece que sea la misma situación y que tenga la misma gravedad del crimen que pueden haber cometido en contra de Jaime Guzmán, que es un tipo que generó mucho dolor también y mucha muerte y que jamás habría sido condenado en este país, como jamás nadie de la UDI, digamos, ha sido condenado y nunca van a ser condenados por las cuestiones que hicieron y de las cuales participaron. De cierta forma, no sé si es un ajusticiamiento, digamos, pero encuentro alguna indulgencia de mi parte respecto a eso. Y dudo que acá existieran las condiciones objetivas de un juicio justo en su caso, digamos, con la fuerza política que tiene este crimen. O sea, no me cabe la menor duda de que la UDI ocuparía, pero es que hasta las influencias que no tienen, digamos, para poder torcer y para hacer de esto un juicio ejemplar. Y también dudo que la Concertación, dada la historia que ha tenido, digamos, la transición, no estuviese dispuesta a transar muchas cuestiones y ocupar este gallo como digamos, como un KS turco. Entonces eso, te puedo decir. ¿Más preguntas? Este es el momento.
Si no, le agradecemos y los dejamos justamente invitados para mañana y Mindy, nuestra compañera, va a pasar el aviso. Gracias por acompañarnos esta tarde. A continuación, Javier Rebolledo dispondrá de un tiempo para firmar sus libros. Por nuestra parte, queremos invitarles a nuestro tercer diálogo de memoria, que se va a realizar el día de mañana, 5 de octubre, a las 19 horas, en el auditorio del MOP, ubicado en la calle Croacia 722. Allí, Javier Rebolledo va a ofrecer una charla de investigación periodística en el contexto de violaciones de derechos humanos. Les esperamos mañana. Muchas gracias por su asistencia.